Estamos en el pueblo de Sapa, en el norte de Vietnam, y este es el punto de partida de muchos trekkings. Yo me he propuesto hacer un trekking de 3 días, quedándome a dormir en homestays y saliendo desde el pueblo de Sapa, justamente desde aquí, desde el centro. ¡Vamos a ello! Estoy justo en un trekking de Sapa, creo que es de los más típicos, no estoy seguro. Buscando un poquito de información me he encontrado con esto. Y esta es la primera jornada desde Sapa hasta Ta Ban, un pueblecito que está aquí en medio del valle. La verdad que ahora mismo está todo el arroz verde. Y bueno, la verdad me he encontrado una señora Hmong, ¿no? Porque aquí todas las vietnamitas no son vietnamitas, son de la tribu Hmong. Y bueno, la verdad que son muy agradables. Bueno, esta señora se ha ofrecido a acompañarme durante el camino y la verdad que, bueno, mejor que ella para que me explique cómo funciona todo esto. So, yeah. You see? Say hello to say hola. Hola, para hola, España. hola. Hola, Coca-Cola. En Vietnam existen 54 etnias reconocidas. Estas tribus poseen su propia identidad y no se identifican con el resto de los vietnamitas. De todos ellos, los Hmong son los que más encontramos por esta región. Ellos son reconocidos por sus artesanías, sobre todo por los bordados hechos a mano. Bueno, gente, pues al final me he quedado con la señora Hmong, me ha llevado hasta la casa de un familiar y aquí me he quedado a dormir. Y no está mal, es un sitio totalmente familiar en medio de las terrazas de arroz. Y bueno, este es mi nidito donde he dormido hoy. Bueno, esta es la típica casa jamón, con un poquito de heno. Mira qué vistas tenemos por aquí. Tenemos a los vecinos, como 4 niños ahí montados en una moto. Como podéis comprobar, agosto es la temporada de lluvias, se mete un chaparrón así un poco tropical de unos 20 minutos, luego para, así que si nos pilla de camino hay que refugiarse donde sea, esperar un rato y luego ya seguir, porque de repente te sale el sol, de repente llueve, el tiempo está un poco loco, es como que tienes las 4 estaciones en una.
Ya estoy en el pueblo de Supan y creo que aquí se acaba el trekking, bueno, por lo menos lo que yo estaba siguiendo. Este trekking es de 2 días y a partir de aquí se puede pillar un microbús hasta Sapa. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué más se puede hacer, si se puede seguir hacia adelante y si no, pues vuelvo hacia Sapa. Pero la verdad que me apetece caminar 1 o 2 días más. Y bueno, aquí estoy justo en un restaurante donde me he pedido algo así como un pho, pues no es un pho, claro, con pescado. Bueno, pues he decidido continuar un poco este trekking hasta Tan Phu, que es el próximo pueblo, me parece. Y bueno, la verdad que yo recomiendo ir con guía porque es bastante complicado encontrar los caminos. Tienes que saber bastante orientación o ir con una aplicación en el móvil, como por ejemplo Wikiloc o Maps.me, es lo que estoy haciendo yo. Pero bueno, ya he llegado a un punto de que estoy siguiendo la carretera y la verdad que bueno, han perdido cierto encanto, aunque las vistas son espectaculares. A poca distancia podemos encontrar los Thai, que poseen una lengua y cultura diferente a los Hmong. La lengua de los Thai es parecida al tailandés. En zonas más aisladas habita la etnia Sao. Estos son fáciles de reconocer porque las mujeres llevan un gorro rojo muy parecido al de Santa Claus. Las diferencias culturales entre estas tribus radican en su origen. Los Hmong proceden del sur de China, mientras que los Thai proceden de Tailandia. No se sabe muy bien cuándo llegaron a estas tierras, pero se calcula que fue durante el siglo XVII y XVIII. Pese a todo, me parece bastante curioso cómo conservan sus raíces después de tanto tiempo, y cómo aún siguen ligados a un pasado ancestral. Otro dato importante es que no poseen creencias religiosas. Llevan un estilo de vida muy contemplativo, similar al de los practicantes taoístas. Solo se preocupan por la tierra y la familia. De tal forma, conservan el legado para los que están por llegar. Bueno, he encontrado un lugar espectacular. Me encanta, es una típica casa tradicional de las tribus, pero bueno, he hecho un poquito más a un estilo de viajero. Como podemos ver, esta es la habitación, está todo hecho en madera y bambú. Por aquí tenemos las escaleras que van a parar al baño. Os voy a enseñar un poquito para que veáis. Hay una bañera, un barril. Y luego tenemos una ducha, tenemos la pica también. Muchos detalles. Y bueno, encontré este sitio de casualidad, la verdad. Y me encanta, así a la noche también le da un aire. Parece que estemos viajando en el tiempo, ¿no? Este tipo de luces. Está todo nuevo, la verdad, hace poco que han diseñado esta casa. Y bueno, como estamos en el COVID, pues prácticamente bueno, no hay nadie, soy el único ahora mismo. Y me han dejado un muy buen precio. Tercer día de trekking. Estoy saliendo desde el pueblo de Ban Ho, donde he pasado la noche, y me dirijo hasta Nam Chong, que la verdad que no es un trekking muy largo, creo que va a ser como 1 o 2 horas. Y una vez allí, vuelvo hasta Ban Ho, que es el único lugar donde se puede coger algún autobús o algo para volver, algún taxi. Y bueno, de momento la verdad que el pasaje sigue siendo igual, ¿no? Con terrazas de arroz, bastante espectacular, bonito. Veremos a ver qué tal. Cuando paseamos por las aldeas, podemos ver una comunidad bastante viva. La gente socializando fuera de las casas y motos circulando por las pistas de arena. Pese a la austera que pueda parecer esta vida, siempre conservan la alegría y el sentido del humor. Quizás sea una lección que deberíamos aprender a lo que les pedimos tanto a la vida. Ahora llegamos al pueblo de Tan Nong. ¿Se lo he dicho bien? No lo sé. Pero bueno, la verdad que son 4 casas de la etnia Yao. O sea, esta sería la tercera etnia que hemos visto hasta el momento. Hemos empezado con los Hmong en Sapa, seguido de los Thai.
en el anterior pueblo, y este justamente son los Red Chao. Aquí tenemos unas vistas espectaculares, uno de los mejores viewpoints del día. Ha sido un día corto y ahora ya seguramente vuelva. Volvimos de nuevo a Van Ho. Me he venido aquí a una hot spring, que es el lugar ideal para acabar esta jornada.